Arrancamos la segunda hora de Tiempo de Nuevos Aires. Después de esta primera hora charlando con Juano Villara, realmente un viejo conocido de este programa, de esta emisora, y el gustazo de tenerlo en estudio, de tenerlo esta vez en Buenos Aires, festejando esos 20 años de trayectoria con la música y poder compartir con él en estudio, disfrutarlo en vivo también y esta hermosa charla que tuvimos. Te acaban de bautizar Facundo, no sé por qué. Puede ser, porque te conocen desde hace varios años. Para Elías, para Harold, venezolanos allí en Islas Canarias ahora, vecinos nuestros. Es más, me siguen llamando vecinos. Aquí cuando yo vivía en Palermo, un abrazo enorme para ellos. Y están en los pagos donde fallecieron mis bisabuelos, en Islas Canarias. Aclaro que mi ascendencia vasca hizo que los vascos y el franquismo no se llevaran muy bien, y mis bisabuelos terminaron viviendo y falleciendo en Islas Canarias. Parte de la historia familiar, y el resto invitados por el franquismo a vivir en otros países. Es una ironía lo de invitados, porque se iban o los iban a fusilar, así que se vinieron a Latinoamérica. Algunos fallecieron en Perú, otros aquí en la Argentina. Y ¿qué más dicen, Omar? Porque hay saludos ahí que estábamos viendo para... Sí, varios. ahí mencionábamos a la gente a través del Twitch que estamos transmitiendo. Dice ahí Bedunio Caribe, les mando un gran abrazo a Facundo, ¿no? Y a su padre, Carlos querido. Por primera vez escuchándolos desde Gran Canaria, me encantaría dejar la reflexión que yo no inventé, que siempre repetía con Carlos: la música une a los pueblos. También anda por allí Nuria, por Agustinas, vamos Juano. Y están siguiéndonos, les recordamos a la gente, a través del Facebook de Tupac Music, que también estamos conectados, y también desde Kik en vivo y en directo. Bien, tenemos una invitada en esta segunda hora para charlar sobre su música, para charlar sobre su historia, para hablar sobre nuestra música, para hablar sobre nuestras raíces también, que tiene mucho para contarnos. Charanguista, música, compositora, docente, investigadora. Es para hablar sobre música, sobre lenguas originarias y en particular sobre una presentación que se viene en unos días nada más en este ciclo Músicas Originarias en la Biblioteca Nacional. Vamos a pedirte que actives el micrófono, ahí sí te tenemos con audio. Aldana Bello, invitada de esta segunda hora de Tiempo de Nuevos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andás? Federico Quintana te saluda. Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Y vamos a arrancar esta segunda hora. Yo pensaba cómo presentarte y cómo convive esto de la música, de la interpretación del instrumento, de la composición, también de la docencia, de la investigación, de ir desde la música, nuestras lenguas originarias y toda esa búsqueda. ¿Cómo convive todo eso en vos? Convive o sea, todo eso junto, diríamos. O sea, están mis raíces quechuas, entonces por eso, bueno, me dediqué a estudiar y a reivindicar las lenguas originarias, que no solo la quechua, sino que también compuse sobre Mapuzungún, o sea, mapuche, pemón, aymara y otras lenguas también. No es solo la quería desde la cultura de mi lengua madre, diríamos, de mi familia materna, sino también una investigación más importante con respecto a reivindicar y revivir estas lenguas que están vivas y que me parece muy importante que se conozcan, que se pueda aprender mucho sobre la cultura, la cosmovisión. Entonces un poco parte de mi repertorio tiene que ver con esto. También con la conciencia, con el cuidado del medio ambiente, por eso también mi último disco se llamó Summa Causa, ¿no? Que es el buen vivir, que es esta filosofía que deberíamos aprender, ¿no? Para cuidar un poco más el planeta. Aldana, Carlos Quintana te saluda. Y hola, Carlos. Uno se ha tomado la tarea de escuchar tu música y también ver algunas entrevistas tuyas. En algunas hiciste pasar vergüenza a un conductor que te conocía desde hace más de 20 años, en donde él tuvo que blanquear su edad, digamos, ahí bromeando contigo, pero sí hablando de tus más de 20 años de trayectoria. Y dentro de esos años de trayectoria, ir a lo originario implica que nuestra acta de independencia esté escrito también en quichua y en aymara, si mal no recuerdo.
Sí, recordás bien. Yo juro que no estuve ese día por las dudas, porque después la gente es mala y comenta, pero sí algún embajador peruano me dijo, nosotros hablamos mucho de lo quichua y lo aymara, pero nuestra acta está solo en castellano. Es decir, hay que entender ese acta de independencia argentina como también una influencia en toda nuestra sociedad de lo quichua y lo aymara en ese tiempo, de un Belgrano que quería un príncipe que viniera de alguna comunidad originaria, etcétera, etcétera. Googleen esto que estoy diciendo, investiguenlo, investiguen todo el trabajo hecho por Aldana Bello. Digo, no nos quedemos con esta charla grata que vamos a tener en esta hora solamente. Acérquense a ella y a todo lo que ha generado en estos años de trayectoria. Pero vuelvo a tu tarea, ¿sí? Enorme de poner en valor nuestra cultura originaria, sería mi definición. Sí, reivindicar. O sea, no es una cuestión de poner en valor, sino reivindicar, volver a escuchar, digo eso, aprender mucho. No es mi cultura, no es como una propiedad privada, sino como que aprender mucho de nuestras ancestras, de nuestros abuelos. Eso sería lo más importante, ¿no? De que se da a través de la comida, la música, el compartir, las prácticas más comunitarias, que sería como algo también muy importante de revalorar. Más historia. Y más que nada vivenciar, o sea, la idea también es experimentar, vivenciar. Más historias, leyendas, tradiciones, etcétera, 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 ¿no? Esa alforja criolla, como nos decía Vitillo Ábalos. Exacto. Ahora, Aldana, viendo todo esto también y charlando un poco sobre todo lo que tiene que ver con esta búsqueda de esa raíz originaria, ¿qué lugar ves que tiene en el folclore? Hablando, por ejemplo, de las lenguas originarias y a partir de esto de haber compuesto distintas lenguas originarias, el sonido, todo lo demás que tiene que ver con el folclore en un sentido más amplio que lo musical, ¿cuánto ves que tiene de esa influencia? ¿Cuánto hay quizás negado, pero cuánto hay en el folclore de esa influencia originaria? No sé si te referís a hoy en día que... Hoy en día, ¿qué lugar podría tener? Podría tener. Yo soy de las que pienso que no sé si se trata de enojos o decir está o no está, sino que lo que siento es que no se escucha lo que no se conoce. Entonces me parece muy importante que haya espacios donde se puedan difundir estas nuevas músicas, que no son las más comerciales, que no son las que más se valen en una peña, pero que igual se pueden disfrutar un montón. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con que no se escucha, no porque a veces uno puede decir, ay, bueno, pero no es tan bueno, pero habría que, bueno, hacer todo un replanteo del porqué y también ayudar a difundir. Este es un medio donde está ayudando a difundir este tipo de músicas y eso es muy importante. Yo soy de las que creo que en realidad no sé, o sea, se escucharía muchísimo más si habría acceso a través de la difusión de estas músicas. Eso tiene que ver, me parece, y es muy importante, y ahí sí el folclore o los escenarios darían más lugar y más espacios. Hay igualmente una apertura desde que empecé hasta hoy. Hay un cambio muy importante y muy grande. Bueno, también hay retrocesos, ¿no? A nivel, no solo por lo musical, digo, porque a veces empiezan a ver otra vez los discursos negacionistas, los discursos de invisibilidad. Entonces eso es como que vamos retrocediendo, pero en general tiene que ver con eso. Yo creo que debería difundirse para que se conozca y para que se escuche. Esa es como la clave y por eso ayuda a esto todos los medios y de difusión que compartan y que difundan estas músicas. Es que nadie se enamora de lo que no conoce, para ampliar tu palabra, totalmente. Tu frase. Por eso a veces no es cuestión de decir, bueno, o enojar, por eso decía, no es decir, no está, bueno, pero capaz que no se conoce o no se prestó atención porque no hay, bueno, estos modelos de difusión que ayude Nosotros a la circulación, diríamos, a la circulación. Lo tenemos casi como lema, esto de que del programa, esto de que nadie se enamora de lo que no conoce y compartimos totalmente. Es más, usamos muchas palabras quichuas. Por ejemplo,
empezando por la palabra cancha, digo, todos los futboleros están a la orden del día, si mal no recuerdo, Sí. pero digo, y se nos van yendo y por ahí usamos términos afro, como la palabra tango. Digo, los orígenes de las palabras que enriquecieron nuestro vocabulario, a veces los desconocemos y estaría bueno entenderlo también desde ahí, ¿no? Totalmente, porque están en nuestro cotidiano, pero no sabemos el origen. Aldana, y yendo a la parte musical, te quería Sí, preguntar por el charango. sí. ¿Cómo llega a tu vida y cómo llegas a esta conexión con este instrumento? Bien, a mi vida llega porque en mi casa había un charango que estaba en un ropero Mm. y lo descubro cuando tenía 12 años. En algún viaje a mis abuelos y a Bolivia habían comprado uno y quedó ahí. Y yo cuando lo agarro, conecto con este instrumento. Y bueno, teníamos un amigo de la familia que tocaba charango y que me empezó a dar unas clases, pero tal vez yo era chica todavía, como que no tenía la fuerza de los dedos, ¿viste? Cuando Mm. todavía motrizmente, y entonces medio que me frustré porque no sonaba. O sea, yo apretaba y no sonaba. Entonces, bueno, después pasaron unos años, pero el instrumento estuvo, y fue también mi primer charango, que lo sigo conservando. Y, y bueno, fue después a los 17 que entré en la ETARF, que es una escuela de música andina que queda en Aedo, yo soy de zona oeste. Y bueno, y ahí empecé como mis primeros pasos con el instrumento. Luego de tomar clases particulares y muchos talleres, después decidí hacer la carrera, hice la carrera en el Conservatorio Superior Manuel de Falla, hice ahí la carrera de tango y folclore, especialidad en charango, Mm. o sea, de una carrera superior, diríamos. Y elegiste un camino difícil. Yo pensaba que hoy lo fácil, y aún lo siguen haciendo muchos artistas, es pisar un escenario en una peña, en un festival, ir a los clásicos, buscar el aplauso fácil, buscar que la gente tararee y cante las canciones que vos estás cantando. Por ejemplo, si uno arranca con una lunita tucumana, con un paisaje de Catamarca, etcétera, etcétera, es ir al aplauso fácil y al éxito, entre comillas, fácil de que la gente cante los temas que vos estás cantando, ¿ok? Seguramente algo en tu vida, en tu decisión, fue dar un paso diferente, ya en un primer paso, y decir, no, mi repertorio va por este camino. ¿Cómo fue ese pensamiento y esa decisión inicial? La decisión fue porque siempre para mí el arte es una transmisión, eh, no solo de música, sino que la música es un todo y es una decisión política también el repertorio que uno hace, que escribe. Y la verdad que lo que me pasaba es que el repertorio que por lo menos yo escuchaba y todo eso, sentía que las letras no decían mucho, o sea, sí, le hablaban al amor, a la vida, que es muy importante, pero no había algo así tan, no sé, que necesitaba necesario, ¿no? Por eso yo digo que diálogo con lo ancestral y lo urgente, ¿no? No hablaba del problema de la contaminación, de las mineras, de que se queman los humedales, de Claro. que se están vendiendo toda la Patagonia. Entonces me pasaba eso. Y aparte también con unos discursos muy a veces también bastante misóginos, ¿no? Del papel de la Uf. mujer, que es la ingrata, la traicionera. Entonces como que no me sentía para nada identificada. Entonces, en realidad yo empiezo a componer por eso. Digo, bueno, si no las encuentro o no están, vamos a hacerlas. Eso es. Y lo que decimos es muy claro. Está el camino fácil de tocar los clásicos, de como tener un discurso que no tengo nada en contra de eso, sino que es, yo me siento más sincera cantando las canciones que escribo, que siento, como que me siento más, con un discurso más propio que cantar lo ajeno. Aparte también siento que hay un montón de personas que hacen los clásicos y los hacen muy bien, entonces digo, está eso. Pero también hay otra cosa, Aldana. Mira, hace un ratito hablábamos con Juano Villara, chileno, vive en Sí, Chile y canta solo folclore argentino, de lo cual además ha compuesto distintos estilos argentinos. Él, digo, es cantautor ya de diferentes estilos de nuestro folclore. Entonces, también nos encontramos con esto. Necesitamos esa nueva mirada. Yo lo decía, ya hoy si agarramos la ciudad de Buenos Aires, el Farolito y el Adoquín están complicados los dos y están fuera de época.
Hoy la manera hasta de relacionarse y de enamorarse con las redes sociales es diferente. Como bien Sí. dijiste, por ahí hablamos de los canales de riego en Mendoza y hoy tenemos que hablar de la minería a cielo abierto. Pero también hay otra cuestión, que es la mirada de la mujer sobre la realidad. Una mirada diferente. Y está claro que podemos hablar una hora, evidentemente conocer el tema, de lo que fue ese tango que hasta normatizaba y normalizaba la violencia de género, el femicidio. Digo, puedo hablarte de 34 puñaladas, que es lo más clásico, alguno compuesto por Edmundo Rivero y otro cantado por Edmundo Rivero en aquel momento, como otros cantores, o la violencia de género, normalizada también en algunos tangos, y en otros géneros también, ¿eh? La media vuelta no es un tango y más o menos es lo mismo. Entonces, digo, necesitamos esta nueva mirada. Como viejito que soy, yo amo los clásicos y me crié con los clásicos. Ahora, celebro esta nueva mirada, por eso este programa es Tiempo de Nuevos Aires. No es casual el título que le elegimos hace 15 años, un poquito más. Pero también me gustaría saber cómo te responden desde las redes, porque antes te conocía nada más que el que te veía en una peña o en un espectáculo o en un teatro. ¿Cómo hoy desde distintos lugares van celebrando estos temas que dejan de ser tuyos para ser de la gente? Mira, yo lo que festejo mucho y agradezco que cuando hay temas que se difunden y que los empiezan a interpretar otros grupos, otras cantantes, ¿no? Me pasa con una vidala que compuse en el 2012, que grabé hace bastante ya, que se llama Ramita Seca, que me viene en versiones del País Vasco, de Uruguay, de un montón, todo el tiempo o sea, de toda la Argentina también. La hizo muy conocida Susy Shock, que ella la grabó en el disco anterior. Pero bueno, esas cosas son muy importantes. O sea, siento, cuando me ven en versiones también de un tema que escribí que se llama Agosto, o por ejemplo, no sé, me llega un mensaje de una amiga, me dice, mirá, me dice, están cantando un tema tuyo, eso me parece hermoso. Y una de las cosas más hermosas que me pasó el año pasado, que me llegó un video de una escuela, en un amigo también que estaba en un encuentro de escuelas, sí, de primarias, y había un tema que se llama Canto en las hojas, que es en quechua, que es mi primer composición en quechua, cantada por niños y niñas de tercer y cuarto grado, con un profesor de música. Me hizo una versión hermosa. Y entonces mi amigo va y le pregunta a este profesor, le dice, ¿la conoces a Aldana? Y dice, no, ni idea. O sea, como si Claro. me conocía personalmente, por eso estaba haciendo la canción. No, ni idea. Conozco su música, le dijo, pero a ella no la conozco. Y entonces, bueno, esas cosas son los que más también me resultan así. Porque digo, bueno, hay un mensaje, una escuela en Capital, donde tiene mucha mayoría de población, ¿no? de países limítrofes, hermanos, que estén cantando en quechua, ya es un montón. Me parece como re lindo. Esas cosas, eso fue una de las cosas, por ejemplo, que el año pasado, que de esos videos que te decía, que me re emociona cuando se interpreta, más allá de que sepan, a veces ni saben que soy la autora, o también pasa eso, no me importa. Pero es re lindo eso, porque bueno, algo pasó, eso que escribí le generó a otras personas, no solo para escuchar, sino para también posicionarse y reinterpretar y hacer su versión sobre eso. Eso me parece muy hermoso. Digo, bueno, de algo sirve todo este camino más difícil y solitario, como decís vos, ¿no? Es que vos lanzás un pájaro al viento, digamos, y no sabés dónde llega. A mí hay una historia que me conmovió, te la voy a contar muy breve, que se llama Sixto Rodríguez, un tipo que grabó un disco en Estados Unidos que no tuvo ningún éxito y es casi un misterio de cómo llegó, pero sus temas terminaron siendo el himno de los jóvenes contra el apartheid en Sudáfrica. ¿Bien? De hecho, él, por una investigación de periodistas, se hablaba de que había muerto, que había 10.000 leyendas sobre él, que fue un albañil jubilado, que ya grande, tipo de 70 años, lo llevaron a hacer algunos recitales a Sudáfrica. Estadios llenos. ¿Bien? Sí, conozco la historia. Bueno, entonces, Sí. él abrió la jaula de una paloma, digamos, para que vuele y llegó a Sudáfrica. Bien, y nombro esto, investiguenlo, vuelvo a lo mismo, sembremos inquietudes.
arranquemos con esta charla y aprovechémosla a fondo. Entonces, no sabemos hacia dónde van. Y justamente tenés una mezcla de conductores acá muy particulares, porque mi ascendencia es vasca. Bromeaba yo de que Franco los invitó a mis parientes a venirse a Latinoamérica, o sea, o se venían acá o los fusilaban, no les dio mucha opción que ese pasaje. Y mis bisabuelos murieron en Islas Canarias y nos están escuchando desde Islas Canarias ahora, de Puerto Rico también y de otros lugares. Y la madre de Fede es de ascendencia mapuche, digo, su apellido significa cóndor en lengua mapuche, la mamá de Fede. Así que la mezcla de Fede viene entre los vascos y los mapuches un poco rara. Pero bueno, eso es Federico Nahuel, no casualmente ese segundo nombre. Y entonces, esa población vasca es la que más le resistió al franquismo. Picasso pintó el Guernica por una masacre que la aviación nazi de Hitler hizo sobre la población de Guernica dentro de lo que es el País Vasco. Digo, la historia no es casual y que tus temas lleguen allí no son casuales. Federico por García Lorca, ¿le pusieron? No, pero tengo Nahuel como segundo nombre y Manqui como un segundo apellido también. Era solo una inquietud. Y hablando de inquietudes, si no lo googlearon, si no lo leyeron, si no lo investigaron, García Lorca, poeta, republicano, digo, mil cosas vivió aquí en la Argentina, en un hotel aquí por la Avenida de Mayo y 9 de Julio, antes de que equivocadamente se volviera a España, donde sabía que el final no iba a ser bueno. Un poeta exquisito es lo que plasmó. Así que también, recordar su obra y su vida, aunque breve, vale la pena. Vamos a ir a la música. Yo ya adelanto, ya que hablamos, lo iba a decir al final, pero vamos a cerrar con Aucamapu ya para hablar sobre esa ascendencia mía mapuche. Lo elegí como tema para cerrar, pero vamos a ir a Sumac Causay. Mencionaste a Susie Shock, también vamos a escuchar y ver esta versión de este tema y esta colaboración con Susie Shock y este tema que le da también título a este último disco. Así que vamos a la música y suena Aldana Bello.
y viendo esa Sudamérica, esa Latinoamérica puesta al revés, pensábamos, yo hablaba recién de un tema que se llama Sur Arriba, de Gabriela Carel, una cantautora patagónica, que también tiene que ver con esto, tiene que ver con, yo usé hoy el término poner en valor, digo, lo uso desde mi concepto y lo voy a corregir, digo, es darle el valor que se merece a algo, a eso me refiero desde mí, ¿bien? Y esto también tiene que ver con darle el valor a Latinoamérica de todo lo que tiene, lo hablábamos hace un rato con Juano Villara, la cantidad de ritmos musicales, de instrumentos, de géneros musicales también, que son parte de este continente que no se entiende que alguien lo haya descubierto cuando estaba todo poblado con matemática propia, medicina propia, astronomía propia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, daría para varias horas de charlas esto, Aldana Bello, me parece a mí. Y nosotros estábamos estábamos hablando de estar viendo también. Yo quiero ir a eso que estábamos viendo. Contanos sobre esa animación y sobre plasmar de esa manera esta canción. Bien, algo que me parece muy importante y también es parte como lo que me constituye es como fusionar, ¿no? La música y las artes plásticas. Como verán, o sea, todos mis discos Sí. son ilustraciones, excepto la música que hice para películas, que en realidad la tapa era la película, diríamos. Son ilustraciones con aires americanistas, ¿no? Como de muralistas o de amigas, y generalmente mujeres. O sea, por ejemplo, quien hizo la animación, que esa es Cintia Mamondes, de la comunidad Calchaquí de Tucumán, una gran amiga. Ella no solo hizo la animación, sino que todo lo que se ve es su obra, es parte de sus pinturas. Bien. Y muchas hizo especialmente para el video y otras, bueno, fuimos buscando, ¿no? Como en un trabajo también colectivo. Esto es un trabajo que hicimos juntas, así como estamos ahora, tipo en videollamadas, estábamos juntos así, probando, ¿no? Probando cuadros, probando dibujos, viendo de qué forma podríamos interpretar, o sea, la letra a nivel plástico, ¿no? Como que haya una narrativa desde el arte, diríamos, desde el arte plástico. Esa es una de las cuestiones que a mí ya, por ejemplo, ves atrás de mi casa, ahí ya verás que... Bueno, este es el cuadro de mi segundo disco, sí, que se llama Puniuray, que yo lo tengo en físico, que en realidad el cuadro es largo, rectangular, más allá que en el disco aparece cuadradito, de Dolores Mendieta y la de Lequeco también, que es uno que pintó, hizo un mural, lo hizo en vivo y yo pinté y toqué, me acuerdo, como 6 horas en vivo. También es esto, digo, tengo una situación que me encanta, que es compartir, que ahora también que se viene nueva música, estuvimos haciendo eso, es esto de la música muy conectada con lo plástico. Por ejemplo, ahora se viene un disco que se llama La Serpiente Emplumada, que es sobre esta serpiente mítica maya, y que estuve dando unos recitales ahí en Tras la Sierra, en Córdoba, y esta amiga, que es la de los cuadros de atrás, se llama Dolores Mendieta, que va a ser también quien me va a hacer la tapa de ese disco. Ella pintó en vivo, ¿no? Estuvo pintando en vivo durante mi presentación de esta obra, y entonces ahí también surge, ¿no? La idea de lo musical con lo plástico. No es solo algo aislado, sino que fue a raíz también de un viaje que tuve también con ella en el 2006, muchísimos años, que fuimos juntas a un encuentro bolivariano de Latinoamérica, ¿no? Por la Unidad Latinoamericana, me acuerdo, en Rosario, y ella pintó un mural en vivo y yo lo musicalicé. De ahí salió una obra que también es parte también de esto, y de esto salió inspirada esta música, que además de mi viaje por Latinoamérica, bueno, que es igual, eso es algo de lo que se viene, que es otro capítulo, que cuando lo presente ahí podemos tener otra entrevista, pero lo que me parece importante, volviendo a su Macausay, es que fue eso, una interacción con una artista plástica, en ese caso Cintia Mamondes, que nos conocemos hace muchísimos años, y que fue también eso, ¿no? De cómo la música puede hacer una narrativa estética de lo que está, del contenido, y como que pueda
desde lo visual, ¿no? Manifestar esos sonidos también y esa narrativa. Yo pensaba, viendo el video y escuchando el tema musical, en una contradicción que lo plantean me animaría a decirte, los sectores del poder recontra concentrado a nivel mundo, ¿sí? A nivel mundial, que es gastarse miles de millones de dólares en investigar si tenemos vida en Marte, al cual posiblemente vayan algunos pocos en el futuro, y con esos miles de millones de dólares podrían haber liquidado el hambre a nivel planetario. Por ejemplo, incluso cuidado con una política más de medio ambiente, el ambiente dentro de lo que es el planeta Tierra. ¿Me explico lo que te estoy planteando? Sí, sí, sí. También, o si industrializarían la harina de coca, también se acabaría el hambre, por lo menos de Latinoamérica, porque es una de las más nutritivas. Lo que pasa que, o sea, el tema es una cuestión, una decisión política. O sea, que haya pobres es una necesidad del capitalismo para explotarnos, tenernos más controlados, dominados y todas esas cuestiones. O sea, muchas personas que están en el poder no les interesan en lo más mínimo que se acabe con la pobreza y que la gente tenga su más causa y que podamos vivir bien, podamos trabajar menos, ser más felices, poder dedicarnos a lo que nos gusta y un montón de cosas, humanizar un poco esta humanidad. No hay un interés. Porque hay un detalle que yo pensaba también, que tengo entendido que ninguna comunidad originaria de América, no hablo solo de Latinoamérica, tenía dentro de su diccionario originario la palabra raza. Bien, digo, la palabra raza no es originaria justamente. No, no solo esa palabra, sino hay otra palabra. Más, o sea, sí. Creo que la palabra raza deriva directamente a nivel, digo, de cómo fue usada. No estoy hablando de la cuestión gramatical, del racismo, ¿no? Digo, es en los principios que no es solo acá, se usó también para exterminar un montón de pueblos en el mundo. Digo, es la historia misma. O sea, hay una cuestión de que, sí, en quechua hay un montón de palabras. Es más, lo más interesante es que no existe el género en quechua. No existe el artículo. Entonces las palabras no son ni femeninas ni masculinas. Son las dos al mismo tiempo o ninguna. Depende de la interpretación. Y lo más interesante es el tema temporal. Todos, o sea, de la forma de pensar y hablar es todo en gerundio. O sea, andando, cantando. Y eso ya genera un movimiento diferente a nivel temporal y plano, ¿no? Del mundo que veamos en la animación, ¿no? De lo circular del planeta, ¿no? De cómo gira. Esa es la forma de pensamiento y de gramática y de cosmovisión que tiene la cultura andina. Y también una cuestión de ética. Estamos hablando de, previo al cristianismo, y a unos mandamientos y una religión impuesta a partir de que llegan los españoles, también una cuestión de ética originaria, en cuanto a la educación, en cuanto al respeto, en cuanto a los códigos, en cuanto a la consideración hacia el otro y hacia la tierra, como el ser humano parte de esa tierra, ¿correcto? No dueño Correcto. de la tierra. Correcto. Aldana, Por eso dice una canción desde la tierra que incluya lo ancestral y lo urgente. ¿Por qué remarco lo que incluya? Porque en realidad en todas las concepciones historicistas no estamos incluidos. O sea, no existimos. Estamos en los museos, somos parte del pasado y no estamos ni no somos. Ese es el discurso que siempre o por lo menos que también yo estudiaba en la escuela, ¿no? El que prevaleció. Y el que prevalece. Claro, porque nos el que pintaron una prevalece mujer. como también algo negativo, ¿no? Porque también hay un racismo estructural, recontrafuerte, ¿no? Que hay un prejuicio también, esto, ¿no? De ser morocha, ya hay un prejuicio, ¿no? Una condición, como, bueno, ser mujer, peor todavía, ¿no? Como que venimos son complicados los tiempos, pero esto fue siempre. Ahora hay como una énfasis en, es algo un poco más a la luz, pero no es que no existía antes. Sí, ahora apareció una generala mujer negra y pobre en un billete de 10.000 pesos, digo, pero nos han dejado en la historia romantizada a la mujer cuyana cosiendo uniformes, banderas y telas, y no nos hablan de las combatientes de a caballo. Bien. Y sí, bueno, hablaste de Cuyo. En Cuyo, las canciones que se cantaban eran de castillos y de reyes.
y un montón de cosas, y no sé, yo en Cuyo no conozco ningún castillo, ningún rey. No, Como rey. Digo, eso la digo, de eso también, ¿no? Es como a nivel hegemónico, como también fue condicionando, ¿no? Esa cuestión, esta mirada, esta escucha, qué escuchamos, pero tampoco había mucha, ¿cómo sería? No, es como que muchas veces lo peor que pasa es que no tenemos mucho acceso a que sea algo diferente, está impuesto todo el tiempo y bueno, es complejo cómo salir de... de Cuyo no era la machorra, como le decían, esa mujer de cuchillo que era valiente a más no poder y que al asesino de un caudillo lo hizo reconocer Sí, su miedo y el hombre huyó. no tenía ese Googleenla. nombre, pero sí, 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 sí. sí. San Juan era la provincia que la albergó y se enfrentó al asesino de un caudillo y el hombre terminó huyendo antes de enfrentarla. Sí, era muy eh, temida. Era muy temida esta mujer, cierto. Correcto. Aldana, recién en este tema que escuchábamos, tenés esta colaboración de la que hablábamos desde la parte visual, pero también es una colaboración con Susy Shock. Y yo te quería preguntar por esa relación en este tema, en Ramita Seca también. Te escuchaba en una charla, en una entrevista de hace un tiempo con Susy Shock, con la Ferni, con Valen Boneto, pero a partir de este tema de Ramita Seca y en este tema en particular, ¿cómo es ese vínculo musical con alguien que desde su lugar, desde la palabra, desde la voz, también tiene que ver con una mirada sobre nuestra música? Bien. Bueno, en realidad el vínculo, también esto es importante, ¿no? Que siempre invito a mis invitadas y invitados, invitadas en los discos, son amigos, familia, gente que quiero, ¿no? Es raro que invite a alguien que no conozco porque tengo un Claro. nombre o estas cosas. O sea, Susi podríamos decir que familia, tribu, no sé, porque nos conocemos hace muchísimos años. eh, bueno, nos conocemos hace muchísimos años. Muchísimos, hablo de muchísimos. Adolescencia. Y entonces si compartimos esto de esta mirada, esta lucha, yo creo que esto también me lo han preguntado, pero ¿por qué? O sea, te posicionas también y reivindicas la lucha de la comunidad trans, no binaria, digo, porque es muy importante, digo, es una apertura, porque no es porque hay que cerrarse y entonces nos quedamos con esto solo, o sea, eh, es reivindicar los derechos, o sea, los derechos de todas las personas, es una cuestión como ser humano y es eso, y también son sectores, ¿no? Los pueblos originarios, la comunidad trans, son sectores bastante marginados, denigrados históricamente, ¿no? Hay como una cuestión muy también que se intenta deshumanizar y al contrario, o sea, entonces también por eso me pareció muy importante invitarla en su momento en Ramita Seca y después también así como ella también me ha invitado, hemos hecho cosas juntas, por ejemplo, hay un tema, ella en un momento me dio un poema que le escribió a Luana Berkins, que en su momento hice la música, que se llama Traviarca, que dio el nombre Javier, sí. a su segundo disco. Bueno, ese tema yo compuse la música y la letra de ella, entonces, bueno, hicimos cosas juntas y seguimos haciendo cosas juntas y tenemos también juntas muchos proyectos más allá de la música, ¿no? Como de constitución, ¿no? De decir, bueno, esto de generar espacios. Hablaste de un futuro, pero también hay un pasado con varios festivales dentro de Latinoamérica, ¿eh? Que te han recibido, tengo entendido, de muy buena manera. Yo quiero un poquito más de música, quiero un poquito más de pensamiento también con Aldana Bello, disfrutando de esta charla que agarra caminos. Esta charla va. Por suerte de manera desorganizada, pero sí recorriendo diferentes temas. Y esto es lo bueno también. Por eso invito a la gente a que chusme, google, usen este aparatito celular, no para mandar emojis, como decía Ricardo Iorio, sino para investigar, para acercarse a Mujer Trova, a Mujer País, digo, diferentes movimientos que uno ha vivido y ha estado cerca, o participado desde el lugar de la difusión o del público, entre Sí, bueno, otros soy tantos. parte de Mujer Trova, yo soy parte hace Lo sé. muchos años. No casualmente las estoy nombrando porque las he visto hasta en el Teatro Roma. Ibero Max Bain ha estado aquí y tantos otros
otros artistas que han plantado bandera de decir, muchachos, esta es nuestra manera de pensar, para empezar a invitarlos a que respeten la manera de pensar, que es lo más difícil hoy, parece, cada vez peor. Hasta quienes piensan distinto se insultan, se ofenden. Yo uso la palabra discutir y la gente piensa que es un trato horrible con alguien. No, discutir es intercambiar opiniones, y esto es válido y es enriquecedor además. Así que bienvenida a esta charla, Aldana Bello, como dije, que transita diferentes caminos. Y ahí volviendo a lo que acá el compañero nombró que va a elegir para cerrar a Ucamapu, es esto de que estamos hablando ahora, ¿no? ¿A quién se reivindica, por quién se sale y por quién no? Con Ucamapu yo hice el tema inspirado en la memoria y con una necesidad de justicia por el asesinato de Rafael Nahuel, y también una entrada en reflexión de por qué no se salió masivamente con Rafael Nahuel cuando fue asesinado, y sí por Santiago Maldonado, que por supuesto estoy de acuerdo que se haya salido por Santiago, y he salido también a manifestar por esa situación, pero digo, ¿a quién se reivindica y a quién no? Porque uno era mapuche y el otro era más blanco. Entonces también creo que replantear desde también los progresismos, decir, bueno, acá hay una deuda que tampoco la estamos reflexionando. O sea, me parece que eso es un poco de reflexión sobre la cuestión, ¿no? Porque ponemos bandera, pero después cuando tenemos que salir no somos, no son parejas nuestras reivindicaciones, digo. Entonces es replantearse tal vez el porqué también, y en mi caso, bueno, yo sentí una deuda por Rafael Nahuel, y por eso le dediqué a Ucamapu, que es Territorio Rebelde, que termina la canción diciendo Huenchulefpuy, Pilayupen, que es a no olvidar, a no olvidar. Con ese tema vamos a cerrar en unos minutos. Tenemos más música también para escuchar. Vamos a ir a Isito, ¿te parece? Esta versión en vivo. Vamos a la música y seguimos conversando con Aldana Bello. La soledad es cosa rara y con tanta gente tan sola. A ver ustedes. La soledad es cosa rara y con tanta gente tan sola. Si las olas se juntaran, la soledad queda sola. Si las olas se juntaran, la soledad queda sola. Mi madrina la vidita y encima la yerba buena. Mi madrina la vidita y encima la yerba buena. La que no sabe de amores no sabe de cosas buenas. La que no sabe de amores no sabe de cosas buenas. Y dice así: Aicito, Aicito, vidita va por Aicito. A ver ustedes. Aicito, Aicito, vidita va por Aicito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por Aicito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por Aicito. Ayer salí de mi casa y diciendo y volver mañana. Ayer salí de mi casa y diciendo y volver mañana. Causa de los carnavales volver en una semana. Causa de los carnavales volver en una semana. A mí me han dicho casate y yo no me quiero casar. A mí me han dicho casate y yo no me quiero casar. Solterita y buena vida y dueña de mi voluntad. Solterita y buena vida y dueña de mi voluntad. Y como dice, Aicito, Aicito, vidita va por Aicito. Aicito, Aicito, vidita va por Aicito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por Aicito. Yo le he dicho a la vidita y que me espere por Aicito. Nos impusieron fronteras y se inventaron países. Nos impusieron fronteras y se inventaron países. Pero lo que no pudieron fue arrancar nuestras raíces. Pero lo que no pudieron fue arrancar nuestras raíces. La frontera es un invento con un real objetivo.
Avisito. Estamos charlando con Aldana Bello, conversando un poco sobre esta mirada, sobre esta visión, como dijimos, desde ese lugar de la intérprete, de la compositora, la docente, la investigadora, hablando sobre nuestra música, sobre música originaria, sobre lenguas originarias, y podríamos estar charlando 2 horas, se nos pasó volando esta segunda hora de Es lo programa. ingrato de los buenos momentos, según yo. Así que Aldana, escuchando esta letra, justamente lo hablábamos con Juan Villara, porque dicen, che, sos chileno y cantás folclore argentino. Y yo le digo que hay una línea sobre un papel, como dice un tema de folclore, que es la frontera geopolítica, que es posterior a preguntarnos, che, ¿los mapuches son argentinos o son chilenos? No, son mapuches. Después repartieron Argentina y Chile. ¿Bien? Entonces, pensaba en eso, te nombré a Gabriela Carel hace un rato, llevó a las chicas, algunas de las integrantes de Mujer Trova, a su recital en Wokra Cultura, en Rawson 42. Esto también googleenlo, es un edificio donde uno puede aprender albañilería, plomería, gas, y tiene un teatro de 2 pisos que hoy se llama Gastón Barral. Bien, entonces yo pensaba en esa línea sobre un papel que lo hablábamos con Juan Villar hace un rato. La música es del mundo. Después nacieron las fronteras. Hay ritmos comunes, instrumentos comunes en toda Latinoamérica. Y bueno. O podríamos decir mejor que las fronteras son políticas y no culturales. Lejos, Sí. tal cual. Me hablan de vascos franceses. ¿Cómo vascos franceses? Hay vascos para todos lados. No hablemos de los kurdos, porque vamos a entrar a hacer unos líos bárbaros. Más complejo todavía. Más complejo todavía. Pero estamos charlando temas Las muy mujeres profundos. kurdas. Sí, sí. ¿Cómo? Las mujeres Las kurdas. mujeres kurdas. Sí, sí. Totalmente. Que Sí. están ahí luchando siempre. Sí, pero podríamos Con entrar un a... escenario muy complejo. Podemos analizar, si querés, desde que Stalin declaró a las alemanas botín de guerra para acá o para atrás, lo que vos quieras. O la bruja del 71 luchando en esa guerra civil española, fusil en mano. Después fue actriz, después fue parte del Chavo, etcétera, etcétera. Bien, pero hay una historia previa de esa mujer, entre otras no visibilizadas. De hecho, con Federico, para que vos te des una idea, hemos dado una conferencia virtual, primero estuvimos en Puerto Rico, sobre el tango negro, sobre el aporte de los negros al tango, algo que está invisibilizado en la Argentina, justamente. Hasta en eso. Así que mirá, si tenemos tema para charlar muchas horas. No solo esta hora de programa, que te agradecemos. Y vamos a cerrar esta hora de programa con una invitación. Para este jueves 24 de abril a las 19 horas, contanos sobre lo que va a ser esta presentación, este ciclo, músicas originarias y tu participación este jueves. Sí, es un ciclo en la Biblioteca Nacional con entrada libre y gratuita en el auditorio Jorge Luis Borges, que es la 4ª edición. Así que bueno, este va a ser el primer recital de este ciclo de este año, pero ya hubo una edición el año pasado. Así que bueno, muy contenta de haber sido invitada y también que este ciclo, por lo que ya estamos hablando, exista para difundir estas músicas. Bien, y Entre otras cosas, ¿no? Es muy importante también estar en la Biblioteca Nacional. Un lugar tan importante, de tanta cultura y tan querido. allá entonces jueves 24 de abril, 19 horas, en el auditorio Jorge Luis Borges, En presentación. el auditorio, y va a haber en vivo animaciones Ajá. también, con mucho arte Mucho arte entonces, para disfrutar y música. músicas originarias, Aldana Bello y esta presentación este jueves 24 de abril. Gracias, Aldana, gracias por este tiempo. Como dijimos, se nos pasó volando la hora. Esperamos tenerte nuevamente porque hablaste ahí de algunos proyectos en mente y algunas cosas, así que seguiremos en contacto, obviamente, para que nos tengas al tanto de todo lo que vaya sucediendo. Dale, muchas gracias por la invitación. A vos. Transitamos muchos temas. Ojalá sembremos inquietudes para que googleen desde García Lorca hasta Aldana Bello, desde la situación kurda hasta el Guernica de Picasso. Hay tanto para conocer y saber. Y para saber sobre nuestra música, sobre nuestras lenguas originarias, y como dijimos, así cerramos entonces con Aucamapu y con esto que yo
decía que tiene que ver con mi origen, con mi ascendencia mapuche. Por eso elegí, obviamente, este tema para cerrar. Vamos con Aucamapu. Gracias nuevamente al Dana Bello. Éxitos para este jueves, entonces, esta presentación en la Biblioteca Nacional, Auditorio Jorge Luis Borges, 19 horas, Aldana Bello, músicas originarias, y nos vamos con música hasta el próximo sábado con Tiempo de Nuevos Aires. Gracias. Gracias por venir. Huele duduam nyanku filu lampu puni. Huele duduam nyanku filu lampu puni. Au kamapu irkaleufu. Lampu puni. Huele duduan nyanku filu lampu puni. When chuleu fui pilai upen. When chuleu fui pilai upen. Hai famolau kucau kunimak. Hai famolau kucau kunimak. When chuleu fui pilai upem.